Buenos días amigos, vamos a continuar con nuestras lecturas del libro 23, pero antes nada más quisiera decir lo siguiente. Generalmente estamos total y absolutamente ya ciertos de que para llegar a vivir en esta divina voluntad necesitamos el desapego total de todo, pero esto en ocasiones no se logra entender bien o no alcanzamos a entender o a comprender la magnitud de lo que esto significa. Hay lecturas dentro del libro del cielo que nos van indicando que debemos renunciar a todo, que debemos renunciar a nuestras virtudes, a nuestras obras, a nuestros afectos, que debemos renunciar a todo lo que practicábamos antes, o sea, todo lo que sea voluntad humana. Eso nos deja en una situación un poco difícil porque no alcanzamos a entender dónde entra esa división entre la voluntad humana y la voluntad divina. Esta lectura que vamos a hacer ahorita nos pone de manifiesto hasta dónde nos llega ese mandato de desapégate de todo, de quita todo lo humano. Vamos a ver, pero en realidad estemos con la certeza de que vamos a entender qué es lo que debemos quitar, porque si la misma presencia de Jesús es voy a decirlo así, un estorbo para la realización de esta vida en la divina voluntad, bueno, si eso le sirve de estorbo a Luisa, ¿qué no será todas las cosas humanas que se practican o se practicaban con anterioridad? 23:30, enero 22 de 1928. La insistencia en pedir el reino del fiat divino es señal de que Él quiere reinar. Martirio de la privación de Jesús. La voluntad humana es la profanadora de la criatura. Se estaba haciendo mi giro en el fiat divino y quería arrollar todo, cielo y tierra, a fin de que todos tuviesen una sola voluntad, una sola voz, un solo latido. Quería animar a todos con mi voz, a fin de que todos dijesen junto conmigo, queremos el reino de tu querer. Y para obtener esto quería ser mar para hacer hablar a las aguas, sol para dar mi voz a la luz, cielo para animar a las estrellas y hacer decir a todos, venga tu reino, sea conocido tu fiat. Quería penetrar en las regiones celestiales para hacer decir a todos los ángeles y santos, a la misma mamá celestial, Trinidad adorable, hazlo pronto, no tardes más. Te pedimos que tu querer descienda a la tierra, se haga conocer y reine en ella como en el cielo. Ahora, mientras esto y otras cosas hacía, que sería demasiado largo ponerlo en el papel, pensaba entre mí, ¿y por qué tanta insistencia y premura mías? Que parece que no sé hacer nada si no pido su fiat dominante sobre la tierra. Y Jesús bendito, moviéndose en mi interior, me ha dicho, hija mía, si tú supieras quién es el que te empuja, quién te hace insistir tanto, quién quisiera mover todo en ti para pedir la vida, el reino de mi voluntad sobre la tierra, tú quedarías maravillada. Y yo, dime quién es, amor mío. Y él todo ternura ha agregado. ¿Quieres saberlo? Es mi misma voluntad la que te empuja a esto, porque ella quiere hacerse conocer, quiere reinar, pero quiere la insistencia de su pequeña hija, que apresurándola en todos los modos,
y moviendo todo, la llame junto con todos, con los medios más potentes a venir a la tierra. Tus insistencias son señal e imagen de sus suspiros y de sus infinitas premuras e insistencias de que quiere darse a las criaturas. Y así como tú quieres mover todo, así ella quisiera mover todo, el mar, el sol, el cielo, el viento, la tierra, a fin de que todos movieran a las criaturas a reconocerla, a recibirla, a amarla. Y ella, apenas se ve deseada, romperá los velos de todas las cosas creadas, y como reina y madre que suspira por sus hijos, saldrá del seno de ellas, en las cuales estaba escondida, y revelándose abrazará a sus hijos y reinará en medio a ellos, dándoles bienes, paz, santidad y felicidad. Bueno, o sea, aquí hay una petición muy clara que el alma que llega a vivir en la divina voluntad debe tener. Sabemos, porque Jesús nos lo ha dicho, que viviendo en la divina voluntad, la petición ya no tiene por qué existir, porque la petición, nos dice Jesús, nace de la carencia, y la divina voluntad no carece de nada, es plenitud en todo. Solamente una sola cosa puede pedir, y ese pedir es el deseo ardiente de que su reino llegue a esta tierra, de que su reino tenga existencia entre la familia humana. Eso es lo único que puede pedir, y por eso a Luisa eso es lo único que puede pedir con plena seguridad de que la divina voluntad secunda esa petición. Ahora, para nosotros, porque esto es lo importante, en Luisa ya se realizó el que el reino se estableciera en la tierra, se establece en ella misma. Pero ahora lo único que le interesa a la divina voluntad es que se extienda a las demás criaturas. Por lo tanto, la petición en todo, es de extendernos en toda la creación, en todas las criaturas, en todas las obras de Jesús, de María, de los santos, de toda la familia humana. Debe ser que su reino se extienda a todas las personas y que logre formar su propio reino en cada una de ellas. Y si después de esto han pasado largos días de privación de mi dulce Jesús, me sentía torturada, sin fuerzas, tanto que habiendo intentado escribir lo que me había dicho en días pasados, me sentía imposibilitada para hacerlo. Y él, viendo que no podía, y los grandes esfuerzos que hacía para escribir, ha salido del fondo de mi interior, como uno que se despierta de un largo sueño, y con un acento piadoso me ha dicho: pobre hija, ánimo, no te abatas. Es verdad que el martirio de mi privación es terrible, y si yo, escondido, no te sostuviese, tú no habrías podido quedar viva. Mucho más que aquella que la martiriza es mi voluntad, la cual, siendo inmensa y eterna, tu pequeñez siente todo el peso de su inmensidad y se siente triturar bajo de ella. Pero debes saber, hija mía, que es su gran amor por ti, pequeña hija suya, y por eso su luz no quiere solamente restaurar tu alma, sino también tu cuerpo. Quiere como pulverizarlo y animando los átomos de tu polvo con su luz, con su calor, quiere quitar cualquier germen y humores de voluntad humana para hacer que tanto tu alma como tu cuerpo todo sea sagrado en ti. Nada quiere tolerar, ni siquiera un átomo de tu ser que no esté animado
y consagrado por mi voluntad. Por eso tu duro martirio no es otra cosa que la consumación de lo que no le pertenece. ¿No sabes tú que la voluntad humana es la profanadora de la criatura? Ella, cuando tiene sus pequeños caminos, los agujeros más pequeños para entrar en la criatura, profana las cosas más santas, las más inocentes, y mi querer, que hizo del hombre su sagrado y vivo templo, donde poner su trono, su morada, su régimen, su gloria. Si la criatura da las pequeñas entradas al querer humano, se siente profanar su templo, su trono, su morada, su régimen y su misma gloria. A lo largo de estos escritos, a lo largo de estos 36 volúmenes que Jesús le dicta a Luisa, aparecen verdades como las siguientes. En el libro 6, en la lectura 55, nos dice: «Oh, cuántas almas falsifican la verdadera devoción y profanan las obras más santas con la propia voluntad». En el libro 23, en la lectura 43, nos va a decir: «La voluntad humana es la vida o la muerte de las criaturas, su felicidad o su tiranía y desventura en la cual se precipita, su ángel bueno que la conduce al cielo o transformándose en demonio la precipita al infierno. Todo el mal está en la voluntad como también todo el bien». Y hay muchas más, donde nos va especificando con toda claridad que el mal de la voluntad humana es tremendo, que todo lo bueno que el hombre podría llevar a cabo en ese momento, la voluntad humana lo desnaturaliza y lo borra. Seguimos con la lectura y dice: «Por eso mi querer quiere quitarte todo, aún mi misma presencia, para ver si su dominio es absoluto sobre de ti y te contentas con que ella sola domine y tenga la primacía en ti. Todo debe ser en ti voluntad divina, para que ella pueda decir: estoy segura, nada me ha negado, ni siquiera el sacrificio de la presencia de su Jesús, al que amaba más que a sí misma. Así que mi reino está al seguro». O sea, esto es lo que comentábamos hace unos momentos. Quiere quitarle todo lo que pueda pertenecer, pueda tener ese olor a voluntad humana. Y aquí Luisa está teniendo ese deseo inmenso de la presencia de Jesús. Está tan habituada a la presencia de Jesús que no le permite estar abandonada totalmente en el querer divino, sino que aún estando, sabiendo que está en el querer divino, que actúa junto con él, que todas sus obras se corren en los actos de ella y que el querer divino contiene al mismo Jesús. En ese momento, a pesar de saber aquello, ella anhela, sufre por la ausencia de la presencia sensible de Jesús, de la humanidad de Jesús. Y aquí se lo dice perfectamente. O sea, aún mi misma presencia le quiere quitar eso para que su dominio sea absoluto y te contentes solamente con ella, con estar en esta divina voluntad, con estar sumergida en el querer divino. Y así ella, este querer divino, pueda tener toda la primacía en ella, ¿sí? Para que ella pueda decir: estoy segura, nada me ha negado, ni siquiera el sacrificio de la presencia de su Jesús, al que amaba más que a sí misma.
Así que mi reino está al seguro. Yo, al oír esto, me sentía fortificada por su presencia y al mismo tiempo amargada por sus palabras. Y en mi dolor le he dicho: amor mío, así que tú no debes venir más a la pequeña y pobre exiliada. ¿Y yo cómo haré? ¿Cómo podré vivir sin ti? Y Jesús: no, no. Y además, ¿de dónde debo venir si estoy dentro de ti? Quédate en paz, y cuando menos lo pienses, yo me revelaré, porque no parto de ti, sino que quedo contigo. Bueno, esto es algo realmente muy reconfortante. Un Jesús que no puede alejarse del alma que vive en la divina voluntad. Todo lo realiza desde ella, todo lo hace con ella, pero a veces la priva de la presencia sensible. Pero nuestra fe, nuestra convicción es que estamos unidos a Jesús y que no hay manera de que no esté con nosotros. Por eso es que nos pide ese abandono total de todo, para que el querer divino, la voluntad divina, tengan pleno dominio sobre nosotros, y que lo único que nosotros añoremos, nosotros amemos, nosotros queramos, es su voluntad, porque es a través de su voluntad como nuestra vida puede llegar a quedar insertada en el querer divino y que el querer divino nos envuelva en su infinitud y pasemos a formar parte de esta misma infinitud. 23-31, enero 27 de 1928. En la redención está encerrado el reino del fiat divino. Dios, al obrar, escoge a una criatura donde depositar su obra. Estaba siguiendo mi giro en el querer supremo, y habiendo llegado a los actos que mi amado Jesús hizo en la redención, buscaba seguir paso a paso todo lo que había hecho con tanto amor y dolor. Y pensaba entre mí: en otra ocasión Jesús me dijo que me amaba tanto, que me hacía propietaria de sus obras, de sus palabras, de su corazón, de sus pasos, de sus penas. No había acto que hubiera hecho del cual no me hiciera don, y esto solo Jesús podía y quería hacerlo, porque amaba como Dios. En cambio, las criaturas, si dan los bienes externos, las riquezas de la tierra, pero ninguna da la propia vida. Esto significa que es amor de criatura, amor finito. Así que pensaba entre mí: si esto es así, mi amable Jesús, donde quiera que esté, debería llamarme para hacer sus actos, para hacerme entrega de ellos. Y Él, moviéndose en mi interior, me ha dicho: hija mía, tú debes saber que en la redención fue encerrado el reino de mi voluntad divina. No hubo acto que yo hiciera donde no encerrara el uno y la otra, o sea, el reino y la redención. Con esta sola diferencia, que lo que pertenecía a la redención lo manifestaba afuera, lo hice conocer y de ellos hice don, porque debían servir como preparativo al reino de mi divina voluntad. En cambio, los que pertenecían al reino de mi fiat, los retuve en mí mismo, como suspendidos en mi misma voluntad divina. Ahora, tú debes saber que cuando nuestra divinidad decide sacar un acto fuera de sí misma, el hacer una obra, un bien, primero escogemos la criatura en la cual depositar nuestra obra, porque no queremos que lo que nosotros hacemos quede en el vacío y sin efecto,
y que ninguna criatura deba ser depositaria de nuestros bienes. Por eso llamamos al menos a una. Así, si las otras criaturas ingratas no quieren recibir nuestros bienes, al menos en esta vienen depositadas nuestras obras, y cuando estamos seguros de esto, entonces obramos. En la redención, la depositaria de todos mis actos fue mi inseparable mamá. Se puede decir que cuando debía respirar, llorar, rezar, sufrir y todo lo demás que yo hice, primero la llamaba a ella a recibir mis respiros, mis lágrimas, mi sufrir, etc., para depositarlos en ella. Y después respiraba, lloraba y rezaba. Me hubiera resultado insoportable y de un dolor tal que sobrepasaría cualquier otro dolor si no hubiese tenido a mi mamá en la cual podía depositar mis actos. Ahora, estando encerrados en todos los actos de la redención, los del reino de mi voluntad divina, desde entonces te llamaba a ti, y así como depositaba en la soberana del cielo todo lo que correspondía al reino de la redención, así depositaba en ti todo lo que corresponde al reino del Fiat Supremo. Bueno, aquí nos está haciendo una reafirmación de eso que tanto hemos hablado, de que Dios todo lo encierra primero, lo trata al tú por tú con una criatura. Lo que Él desea es que nada de lo que Él hace se pierda, que nada de lo que Él esté llevando a cabo quede al vacío, quede en el vacío, quede en el aire, sino debe quedar en una criatura para que haya cuando menos ese efecto, que ese cumplimiento de la finalidad de todo lo que Él llevaba a cabo y sobre todo que hubiera la retribución, la correspondencia. Así que en realidad, no tenemos más que estar dudando de que si fue uno, o fueron dos, o fue todos. Nada, el reino de la divina voluntad, todo el actuar de Dios se encerró en una sola persona, que en un principio fue en Adán. Pero Adán, dejando esto de un lado y queriendo vivir nada más de su voluntad, despreciando a la divina voluntad, exiliándola de él, quedó prácticamente desunido de Dios. Y ahora este reino tiene que venir a través de los actos de Jesús en la redención. O sea, Jesús tiene que venir a hacer dos funciones, Jesús y María, porque son los dos, pero todo estaba encerrado en Jesús. No encerrado, sino el que lo llevaba a cabo era Jesús, y todo lo que hacía lo encerraba en María. O sea, ella era la depositaria de todo el obrar de Jesús, del obrar para redimir, para salvar al hombre, que ese es el reino de la redención, y encerraba también todos los actos, todo lo que Jesús conseguía para que se restableciera el reino de la divina voluntad en la tierra. Pero es también María en donde queda encerrado aquello sin manifestarlo, porque eso estaba destinado para después, para otro tiempo. Primero teníamos que conocer todos los efectos de la salvación. Teníamos que conocer a Jesús, teníamos que conocer lo que Él hizo, lo que Él logró en nosotros. Y una vez conocido, una vez llevado a cabo todo eso, entonces llegaría el tiempo cuando Dios lo creyera oportuno, cuando se hubieran cumplido los requerimientos que Él había puesto para poder volver a dar su voluntad a la criatura, llevarse a cabo eso. Pero ahí tenía que escoger a otra criatura para traspasar
todos aquellos actos, todo aquello que Él realizó para llevar a cabo este establecimiento y ahora depositarlo en esa criatura. Y esa criatura fue Luisa. Así que bueno, eso ya lo tenemos perfectamente entendido y simplemente es un recordatorio, ¿sí? Y por eso al final dice, así depositaba en ti lo que corresponde al reino de mi fiat supremo. He aquí el por qué quiero que me sigas paso a paso. Y si como pequeño niño lloraba, te quiero cerca para darte el don de mis lágrimas, que con ellas te conseguí el gran don de mi reino divino. Si hablo, te quiero junto para hacerte el don de la palabra de mi voluntad. Si camino, para hacerte el don de los pasos de ella. Si obro, para dotarte de sus obras. Si rezo, para darte el don de mi oración, para implorar su reino a la familia humana. Si hago milagros, para darte el don del gran milagro de mi voluntad. Y por eso, si doy la vista a los ciegos, te quito la ceguera de tu querer humano, para darte la vista de la mía. Si doy el oído a los sordos, te hago el don de adquirir el oído de mi querer. Si doy la lengua a los mudos, te libero del mutismo de mi querer. Si enderezo a los lisiados, te enderezo en él. Si tranquilizo la tempestad con mi imperio, ordeno a la tempestad de tu voluntad humana que no ose agitar más el mar pacífico de la mía. En suma, no hay cosa que haga y sufra de la que no te haga un don para poner en ti el reino de mi querer, tan amado por mí y formado en mí mismo. Bueno, esto que le está diciendo a Luisa, lo podríamos tomar como referido a ella, porque ella era la encargada de llevar a cabo el establecimiento de este reino en la tierra. Y bueno, eso es verdad, esa es la misión de Luisa, ser cabeza de misión. No es la misión de Luisa, es ser cabeza de misión. O sea, la misión era totalmente específica, que era formar en ella todo lo necesario para que Cristo pudiera poner en ella todas sus obras, todo lo que Él había hecho, con todas las intenciones con las que lo había realizado, para que continuamente estuviera repitiéndose en los actos de Luisa. Y al mismo tiempo, todos esos milagros que Jesús hizo, todas esas cosas que Él realizó, eran para hacerlo también en su alma. Esto es realmente algo maravilloso que no habíamos tenido en cuenta, porque dice, aparte de que va dándole sus actos, por ejemplo, dice, quiero si yo lloraba, te quiero a ti cerca de mí para darte el don de mis lágrimas. O sea, cada vez que nosotros lloramos, cada vez que Luisa llora, se repite de alguna manera el llanto de Jesús, las lágrimas de Jesús. Dice, si hablo, te quiero junto para hacerte el don de la palabra de mi voluntad. O sea, ahora las palabras de Luisa no son de ella, sino son de la divina voluntad. Si camino, para hacerte el don de los pasos de ella. O si obro, para dotarte de sus obras, en fin, rezando, pero para darte el don de mi oración, para implorar que el reino se pueda dar a la familia humana. ¿Sí? Este era el punto. Pero luego dice, si hago milagros, para darte el don del gran milagro de mi voluntad. Y por eso, si doy la vista a los ciegos,
a ti te quito la ceguera de tu querer humano para darte la vista de la mía. O sea que en esos milagros está beneficiando a la persona a la cual se lo da. A un ciego lo hace ver, pero va también implícito el hacer ver a Luisa, quitándole el velo de su voluntad humana. Dice, si doy el oído a los sordos, te hago el don de adquirir el oído de mi querer. O sea, nos abre el oído para poder captar el mensaje de Dios. Y ese mensaje de Dios que está en todo. Si doy la lengua a los mudos, te libero del mutismo de mi querer. Si enderezo a los lisiados, te enderezo en él. Si tranquilizo la tempestad con mi imperio, ordeno a la tempestad de tu voluntad humana que no ose agitar más el mar pacífico de la mía. En suma, no hay cosa que haga y sufra de la que no te haga un don, para poner en ti el reino de mi querer. Bueno, esto era en Luisa para establecerlo, pero si nosotros realmente queremos llegar a vivir, a que se establezca este reino en nosotros, ya no en la familia humana en forma extensiva a todos, sino en forma particular, debemos llegar a lo mismo. Debemos tomar todas las obras de Dios. Jesús fue poniendo en cada obra que él hacía, nos llamaba también a nosotros en Luisa. O sea, aparentemente llamaba a Luisa, pero nos llamaba a nosotros en Luisa para recibir exactamente lo mismo que ella recibía. Y la única diferencia es que nuestra misión es establecer el reino en nosotros. Y la misión de Luisa es establecer el reino en ella y en toda la familia humana. Ahí es a donde eso ya no nos corresponde a nosotros, pero para poder vivir en él, para poder realmente estar plenos, seguros de que estamos viviendo en este reino, es tener esto. Y esto es lo que nos da como conclusión aquella petición tan simple que Jesús nos va enseñando en los primeros libros, donde el alma debe ir diciendo, ven Jesús a obrar esto en mí, ven Jesús a caminar en mí, ven Jesús a hablar en mí, ven Jesús a hacer lo que estemos haciendo. Entonces, aquí ha habido una confusión, porque pensamos que es Jesús mismo quien en persona viene a repetir sus obras. Y entonces yo pregunto, a ver, ¿cómo puede Jesús repetir sus obras en mí si yo estoy usando, no sé, una computadora y Jesús no usó una computadora? Yo no dudo de que Jesús pueda usar una computadora, o sea, toda la ciencia, toda la infinitud de la sabiduría divina, o sea, excede en forma infinita la sabiduría humana. Entonces, ¿cómo poder congeniar estas ideas que a veces nos resultan un poco confusas? Yo pienso que la cosa es muy sencilla porque hemos confundido un poco la palabra acto. Cuando Jesús nos dice que Él nos llama para dotarnos de sus pasos, por ejemplo, para dotarnos de su palabra, para poder hablar lo que Él habló, lo que Él está queriendo decirnos es, todo lo que yo hice, pasos, lágrimas, palabras, actos de ver, actos de escuchar, todo era motivado, era movido, era el principio de todo eso, era mi voluntad. Nunca actuó con la voluntad humana, o sea, sola, sino siempre en unión con la divina voluntad. Ese era el punto. Entonces, cuando nos dice que nos quiere dotar con sus obras, lo que nos está diciendo es,
Si tú actúas en la divina voluntad, si tú dejas que la divina voluntad ponga todo lo suyo en tus actos, en los actos de tu voluntad, quitando todo lo que a ella pertenece a la voluntad humana, entonces es un acto divino, no es un acto humano. Y es un acto divino como el mío, es un acto divino como el que yo realicé. Por lo tanto, en el momento en el que tú actúas de esta manera, ahí mismo va mi acto de caminar, va mi acto de hablar, va mi acto de ver, de latir, de todo. Y en la criatura lo que está haciendo, que es lo suyo, pero como es motivado, producido por la voluntad divina, se convierte en un acto divino. Y ese acto divino es una vida divina que la divina voluntad consagra en nosotros. Por lo tanto, ahora ya no puedo decir que es un acto mío nada más, sino que Jesús va implícito en ese acto, porque es un acto hecho en mi naturaleza humana, en el adextra de Dios. Y ahí entran los actos de la naturaleza humana de Jesús, hechos en el adextra de Dios. Por lo tanto, ahora estamos unidos y ahora entiendo aquella frase de Jesús donde dice, en la divina voluntad, lo que el hombre hace, lo hace Dios, y lo que hace Dios, lo hace el hombre. Lo que el hombre desea, lo desea Dios. Lo que desea Dios, lo desea el hombre. Porque hay esa unidad que es prácticamente el obrar todo a través de la divina voluntad. Y si habría sido para mí el más grande de mis dolores, que mientras formaba en mi humanidad con tanto amor el reino de mi querer divino, finalidad primaria por la que vine a la tierra, y formaba mi reino para restablecerlo en las criaturas, ¿no debía estar seguro, como lo estuve para la redención, de que al menos una criatura debiera recibir el restablecimiento del reino del fiat divino? Y por eso yo miraba los siglos como un solo punto, y te encontraba a ti, la elegida, y desde entonces dirigía y depositaba mis actos en ti para disponer en ti mi reino. Y así como para el reino de la redención no ahorré nada, ni fatigas, ni penas, ni oraciones, ni gracias, ni siquiera la misma muerte, para poder dar a todos gracias y medios suficientes y abundantes para que todos pudiesen salvarse y santificarse, a pesar de que ponía y depositaba al seguro el todo en la celestial reina, así para el reino de mi querer, a pesar de que pongo todo al seguro en ti, estoy dando tanto, no ahorro nada, ni enseñanzas, ni luz, ni gracias, ni alicientes, ni promesas. De modo que si todos quieren recibir el gran bien de mi voluntad para hacerla reinar en ellos, todos encontrarán medios y ayudas sobreabundantes para vivir un bien tan grande. Este es el punto que también ya hemos comentado. Es para nosotros. O sea, Luisa lo recibe como depósito. Luisa lo recibe para estar al seguro, que Jesús esté al seguro de que todo su obrar y toda su finalidad quede al seguro, encerrada en ella, y que ella sea la que corresponda a nombre de toda la familia humana. Pero Él, todo lo que le dio a ella, sobreabunda para todos aquellos que querrán llegar a vivir en el reino de la divina voluntad. Y no hay límite, es en cantidad infinita.
Así que no nos puso un límite de decirnos tú nada más llegarás hasta esta altura. No, la altura la ponemos nosotros. Esa es nuestra decisión, esa es nuestra libertad que se expresa en cuánto de esta vida divina quiero recibir. Puedo decir no quiero recibir nada y no recibo nada y es un alma condenada. Puedo decir, bueno, recibo algo, pero me quedo con mucho de voluntad humana. Bueno, puede ser que logre la salvación, por supuesto, pero tendré que irme a quitar todo eso humano, me lo tendré que ir a quitar al purgatorio, porque al cielo no puedo entrar con obras de voluntad humana. Así que queramos o no queramos, todo lo nuestro tiene que quitarse. ¿Lo podemos quitar desde aquí? Sí, con esta divina voluntad en nosotros. ¿Y esto es sufrimiento? Sí, sufrimos por desapegarnos de todo lo nuestro, pero al mismo tiempo es una ganancia enorme porque estamos adquiriendo vida divina, santidad divina. Si no lo queremos hacer, no importa, o sea, podemos vivir en este mundo, dizque gozar en este mundo, cuando que en realidad lo que estamos haciendo no es gozar, sino estamos adquiriendo una deuda que tendremos que ir a saldar en el purgatorio. Y esa deuda se salda quitando lo nuestro para poner lo divino. Pero qué trabajo cuesta hacerlo en el purgatorio, porque ya no hay la posibilidad de hacer actos, ¿cómo diríamos?, propios. Necesitamos llegar a entender que todo lo que se puede adquirir para el cielo se adquiere aquí, en vida. En el purgatorio, aunque nos podamos quitar todo el resto, que nos lo quite ese fuego del amor, que es lo que rige en el purgatorio, que aunque se queme todo lo humano, pero ya será sin mérito. Nunca llegaremos a hacer un acto divino para poder entrar en este campo, en esta inmensidad de la vida divina. Dice, por eso tu venida a la tierra en el tiempo era esperada por mí con tanto amor, con tal ansia, que tú no puedes ni siquiera imaginar, porque quería depositar los tantos actos suspendidos hechos por mi humanidad para formar el reino del fiel supremo. Si tú supieras qué significa un acto suspendido hecho por tu Jesús, oh, ¿cómo te apresurarías a recibir todo el depósito de mis actos para dar vida a estos actos suspendidos? Porque ellos contienen tantas vidas divinas y te apresurarías a hacerlos conocer a las otras criaturas. Hasta luego, amigos.